No hacer nada, de Azorín. Se iba acercando para Martín Pascual el momento de no hacer nada. Se lo tenía bien ganado, pero a Martín Pascual le interesaba más la psicología que el derecho. Tenía derecho, después de 50, 60 años de trabajar, a no trabajar. No le importaba ese derecho. Le atraía el proceso psicológico. Le hechizaba el cómo. A ese momento memorable venía Martín preparándose hacía tiempo. Gradualmente, amenguaba, apocaba, disminuía el trabajo. No quería verse repentinamente, de antuvión, súbitamente, ante el hecho desconcertante, pavoroso, si se sufre decir, de no hacer nada. Trabajar era, sin embargo, lo que hacía en la forma que fuera, ya con gana, ya sin gana, ya con fervor, ya sin fervor, ya con tesón, ya con desmayo. En la ciudad populosa, entre el tráfago mundano, en el hervidero de las gentes, se hacía difícil el no trabajar. Un incidente cualquiera, carta, visita, llamada telefónica, le obligaba a desplegar actividad mental. Necesitaba, por lo tanto, Martín Pascual el aislamiento, la soledad, el silencio. Se fue a un pueblo. Creía él que en un pueblo encontraría lo que buscaba. No le disuadí. Le acompañé en las últimas horas en Madrid. Le gustaban a Martín los modismos. A mí también me gustan. Decía Martín que había que cortar por lo sano. No voy yo tan lejos. Se metió en su automóvil y a mitad del camino, lo he sabido por él mismo, tuvo ya sus dudas. El torcedor, que atosiga las conciencias, comenzó a huronear en su espíritu. Cuidado con los torcedores. Barruntó que acaso la soledad no sería para su intento tan propicia como el tráfago. Si no tenía las conversaciones enojosas, enfadosas de la ciudad, se iría derecho al soliloquio interno. Si le faltaba el diálogo, dialogaría con sí mismo. Y ese devanear de su pensamiento sería más trabajoso, más afanoso, más angustioso que la apacible y vacua parlería en que no se dice nada. En fin, Martín Pascual llegó al pueblo. Estaba más mego, lacio que había salido de Madrid. No sabía ya ni qué hacer ni qué pensar. Huía del trabajo y se veía metido en trabajos. El plural es aquí más terrible que el singular. Trabajos son cuitas, afanes, preocupaciones, quebrantos, pesares, dolores, achaques, llantos, etc. Comprendió, como él diría, que había hecho un pan como unas hostias. Al trasponer los umbrales de la casa y quedarse solo, comenzó a ver claro. El enemigo lo llevaba con su persona. No podía desembarazarse de su enemigo. No quiero ser enigmático. El enemigo de que hablo es la imaginación. Nadie ha hablado de la imaginación tan expresivamente, tan bellamente como Fray Luis de Granada. Lo sé yo y lo sabía Martín Pascual. En la soledad de su casa rememoraba Martín las palabras de Fray Luis sobre la imaginación. Muchas veces se nos va de casa como esclavo fugitivo sin licencia y primero ha dado una vuelta al mundo que echamos a ver dónde está. La imaginación, añade Fray Luis, es también una potencia, muy apetitosa y codiciosa de pensar cuando se le pone por delante, a manera de los perros golosos que todo lo andan probando y trastornando y en todo quieren meter su hocico. Si durante 50, 60 años había estado la imaginación maquinando en Martín Pascual, no era creíble que ahora, en la soledad, dejara de maquinar. Martín Pascual, en su casa del pueblo, estaría quieto, sosegado, mano sobre mano. La imaginación trabajaría. Cerraría los ojos o miraría las musarañas, si es que existían en el pueblo musarañas. La imaginación trabajaría también. Se pondría a contemplar las llamas en la chimenea, cosa distraída, y la imaginación no cesaría de trabajar. Y ya que he hablado de la chimenea, no quiero dejar de decir algo que se refiere al caso, algo muy curioso. Martín Pascual, a poco de llegar al pueblo, dio una vuelta por la cocina, una cocina de campana. Pensó que como había estado tanto tiempo cerrada la casa,
habría de deshollinar. Seguramente que existiría en el pueblo algún deshollinador. No existirían en Nueva York. Pensaba Martín Pascual que en Nueva York todas las cocinas eran eléctricas. No habría por lo tanto humo. No habría, consecuentemente, chimenea. No habría, claro está, hollín. Sin cocina, con lumbrada, con charasca, no existiría hogar. Claro que en este caso se trata del hogar material, pero en una forma u otra, esa materialidad influiría en lo espiritual, en el hogar invisible e intangible. Dadas unas vueltas Martín por el desván, y esto es otro caso, y como el tiempo en aquel entonces estaba metido en agua, observó que el techo se llovía, había goteras. De las goteras infería que existían tejas rotas. Habría que retejar, trastejar. Los franceses no tenían esos dos verbos. En vez de trastejar, retejar, dicen mettre de nouveaux tools et tout. Comenzaba Martín Pascual a comparar en su imaginación el castellano y el francés. Si el francés era preciso, el castellano, con ser abundoso, rico, tiraba la anfibología. Martín Pascual, poniendo cuidado, podría, como cualquiera que pusiera el mismo cuidado, obviar los inconvenientes de la falacia anfibológica. Y sentándose ante la mesa, con un mazo de cuartillas, iba raudamente, gozosamente emborronándolas. No hacía nada, no hacía absolutamente nada. Sencillamente trabajaba. José Martínez Ruiz, más conocido por el seudónimo de Azorín, nació en Monóvar, España, en 1873 y murió en Madrid en 1967. Es uno de los pilares de la llamada generación del 98, que ayudó a llevar la prosa ibérica a la modernidad. Su estilo es minucioso en búsqueda de detalles interiores de las cosas, lo cual llena sus obras de expresividad. Sus obras más importantes son El licenciado Vidriera y El escritor. En el cuento No hacer nada, Azorín nos narra el imposible intento de un hombre que ha trabajado toda la vida y que ahora quiere dedicarse a no hacer nada, tan solo para descubrir que en la naturaleza humana está la condición de siempre tener que dedicarse a algo, al menos a pensar e imaginar.